Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que, sin duda, va a dar mucho de qué hablar. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que involucra a dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, Kerem Bürsin y Neslihan Atagül. La gran pregunta que flota en el aire y que vamos a intentar desentrañar es si Kerem Bürsin ha dicho no a un proyecto con Neslihan Drama, o si esto podría significar un adiós a la amistad. Prepárense porque la trama se pone interesante. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. Para aquellos que no están tan al tanto, Kerem Bürsin y Neslihan Atagül son dos figuras que han conquistado corazones tanto en Turquía como a nivel internacional. Kerem, conocido por su carisma arrollador y su participación en series icónicas como Güneş y Beklerken, y por supuesto Sen Kalkam, se ha consolidado como uno de los galanes de moda. Por otro lado, Neslihan Atagül, con su talento innato y su capacidad para transmitir emociones profundas, se ganó el reconocimiento global gracias a su papel en Kara Sevda, y más recientemente en Sefirin Kazeta. Ambos actores comparten un gran respeto mutuo y, hasta donde sabíamos, una amistad sólida. La posibilidad de verlos juntos en un mismo proyecto siempre ha sido un sueño para muchos fans, y la noticia de que esto no solo no se ha materializado, sino que podría tener implicaciones más profundas, ha generado una ola de especulaciones. Los rumores comenzaron a circular tras una supuesta oferta de proyecto que habría llegado a ambos actores. Sin embargo, parece ser que Kerem Bürsin habría declinado la invitación, lo que ha llevado a la pregunta ¿por qué? Y más importante aún, ¿qué significa esto para la amistad que se supone comparten? Las razones detrás de una negativa en el mundo del espectáculo pueden ser variadas. A veces se trata de agendas complicadas, de que el proyecto no encaja con la visión artística del actor en ese momento, o simplemente de que se busca una dinámica diferente para ese personaje en particular. Pero cuando hablamos de dos figuras tan prominentes y con una relación aparentemente buena, las especulaciones se disparan. Una de las teorías más fuertes es que Kerem, al ser un actor con una carrera en ascenso y con importantes proyectos en puerta, habría priorizado otros compromisos. Sen Kalkam le abrió muchas puertas a nivel internacional, y es posible que esté buscando proyectos que capitalicen esa fama y que le permitan explorar diferentes facetas de su carrera. A veces un proyecto específico, por muy interesante que suene, puede no alinearse con las metas a largo plazo de un actor. Podría ser que el guión, el personaje o incluso el director no fueran lo que Kerem estaba buscando en este preciso instante. Otra posibilidad, y esta es la que más ha agitado las aguas, es que la negativa de Kerem no sea solo profesional, sino que haya un trasfondo más personal que esté afectando su amistad con Neslihan. En el mundo de las celebridades, las relaciones personales a menudo se entrelazan con las profesionales. Si bien es cierto que los fans tienden a romantizar estas amistades, también es verdad que la presión del trabajo, las decisiones profesionales divergentes y las diferencias de enfoque pueden poner a prueba incluso los lazos más fuertes. ¿Podría ser que la propuesta de este proyecto en particular haya generado alguna tensión subyacente entre ellos? Quizás hubo alguna negociación o alguna expectativa no cumplida que llevó a Kerem a tomar la decisión de apartarse. Hay que recordar que la industria del entretenimiento turco es muy competitiva y a menudo las decisiones se toman pensando en el impacto y el éxito futuro. Si Kerem sintió que este proyecto no era el ideal para él en este momento, su decisión profesional podría ser entendida. Sin embargo, la manera en que esta negativa se ha interpretado como un posible distanciamiento en su amistad es lo que ha captado la atención. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de comentarios y teorías. Algunos fans defienden a Kerem argumentando que tiene derecho a elegir sus proyectos y que su amistad con Neslihan debería ser lo suficientemente fuerte como para superar una decisión profesional. Otros, por el contrario, expresan su decepción y temen que esto marque el fin de una bonita amistad. Es importante ser cautos con estas especulaciones. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo magnifican los rumores y las interpretaciones pueden ser erróneas. A veces, lo que parece un gran conflicto desde afuera es simplemente una decisión profesional normal dentro de la industria. Los actores tienen sus propios caminos, sus propias ambiciones y sus propios momentos en sus carreras. Que no trabajen juntos en un proyecto específico no significa necesariamente que hayan dejado de ser amigos.
Podríamos estar ante una situación donde simplemente ambos actores tienen direcciones creativas distintas en este momento. Quizás Neslihan está entusiasmada con este proyecto y Kerem, por su parte, tiene otras oportunidades que le resultan más atractivas o que se alinean mejor con su trayectoria actual. En este sentido, la amistad no tiene por qué verse afectada. El respeto y el cariño entre compañeros de profesión pueden perdurar incluso sin la necesidad de compartir pantalla. También existe la posibilidad de que haya habido algún tipo de malentendido o una comunicación no del todo clara. En el mundo de las grandes producciones, las negociaciones son complejas y los agentes y managers juegan un papel crucial. Es posible que la oferta no se presentara de la mejor manera, o que Kerem no tuviera toda la información necesaria para tomar una decisión. Sin embargo, si esto hubiese sido el caso, uno esperaría que su círculo cercano o ellos mismos aclararan la situación. El hecho de que se hable de drama y adiós a la amistad sugiere que hay una percepción pública de que algo más profundo está sucediendo. Esto puede ser alimentado por la falta de interacción reciente entre ellos en redes sociales, o por la ausencia de declaraciones conjuntas o de apoyo mutuo en plataformas públicas. En el mundo de las celebridades, la ausencia de demostraciones públicas de afecto o colaboración puede ser interpretada como una señal de distanciamiento. Por otro lado, es fundamental recordar que la vida de estas figuras públicas es muy privada, a pesar de su exposición. No podemos saber a ciencia cierta qué ocurre en sus vidas personales o en sus relaciones. Lo que vemos en pantalla o en sus redes sociales es solo una pequeña parte de la realidad. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia de que Kerem Bürsin ha dicho no a un proyecto que podría haberlo unido a Neslihan Atagul ha generado un debate muy interesante entre los seguidores. Personalmente creo que debemos darle el beneficio de la duda a ambos. Kerem es un profesional talentoso y seguramente tiene sus razones para tomar las decisiones que toma. Neslihan es igualmente una actriz admirable. La amistad, si es genuina, debería ser resiliente a este tipo de situaciones profesionales. Quizás la noticia de este proyecto simplemente no se concretó por razones que van más allá de su control o de sus deseos individuales. Y si por alguna razón, esto sí ha afectado su amistad, es algo que solo ellos dos sabrán y que esperemos puedan resolver de la mejor manera posible. El mundo del espectáculo es efímero, pero las amistades sinceras tienen el potencial de durar mucho más. En resumen, lo que ha pasado es que al parecer, Kerem Bürsin ha rechazado una oferta para trabajar en un proyecto que también podría haber incluido a Neslihan Atagul. Esto ha desatado un torbellino de especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de su negativa y si esto podría poner en peligro la amistad que se creía que compartían. Las razones profesionales son variadas y complejas, pero la interpretación pública ha ido un poco más allá, sugiriendo un posible conflicto personal. Sin embargo, es crucial recordar que no tenemos información oficial y que debemos ser prudentes con nuestras conclusiones. La industria del entretenimiento puede ser un campo de minas, y las relaciones personales de las celebridades son, en gran medida, privadas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este análisis de la noticia que ha dado mucho de qué hablar. Espero que les haya parecido intrigante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre lo que podría estar sucediendo tras bambalinas. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que motivó la decisión de Kerem Bürsin? ¿Creen que esto podría afectar su amistad con Neslihan? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y reflexiones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, para que sepamos que este tipo de contenido les interesa. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de esta noticia y unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y formar parte de nuestra comunidad. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.